Buenos días a todos, como siempre. Espero que estén muy bien. Imagino que para estas alturas ya deben estar comenzando a sentir el semestre, pero pues bueno, no pasa nada. Fuerza, tranquilidad, organización. Ok, para esta semana tenemos una sesión un poquito atareada. Entonces, como siempre, vamos a recordar qué fue lo que hicimos hace 8 días. Dame un segundo, por favor. Muy bien. Entonces, hace 8 días hablamos de estructuras de datos y subrutinas. Y también hablamos de try except, ¿no? Entonces recordamos que las estructuras de datos son un conjunto de elementos de datos, ¿cierto? Un conjunto de referencias. Recordamos que esos conjuntos, bueno, esas referencias pueden ser de cualquier tipo. Listo. Entonces, vimos los sets, son un conjunto mutable de elementos no repetidos, ¿cierto? Y recordamos que se instancian utilizando las llaves. Muy importante eso, la diferencia entre instanciar listas, instanciar sets e instanciar tuplas. Recordemos, las llaves son únicamente para los sets. Los sets no son ordenados y no repiten objetos. Recordamos todos estos métodos que vimos. Esos están siempre disponibles en la presentación, entonces no nos vamos a detener en ellos. Los frozen sets son lo mismo que un set, pero con la diferencia de que no podemos eliminar elementos y no podemos cambiarlos, ¿cierto? Y recordamos los elementos de intersecciones, de conjunciones, subsets, bla, 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 cuáles nos devuelven frozen sets, cuáles nos devuelven valores booleanos. Entonces, como siempre, esto está en la presentación disponible, pueden mirarlo cuando quieran. Igualmente, como aviso parroquial, recuerden que al final de las presentaciones siempre hay material referencial que pueden ver si quieren expandir un poco más su entendimiento. Listo. Entonces, cierto, la forma de instanciar un frozen set es con esta función frozen set y adentro un elemento iterable. Siguiente, hablamos de los diccionarios. Los diccionarios son un conjunto de parejas clave-valor, donde a través de la clave vamos a acceder al valor, ¿cierto? Entonces se instancian también con llaves, pero con la diferencia de que cada pareja la vamos a separar con dos puntos. Vamos aquí, Ramírez y el archivo asociado a Ramírez, Páez y el archivo asociado a Páez, y Rojas y el archivo asociado a Rojas. De nuevo aquí tenemos los métodos, que básicamente son métodos de acceso a las llaves, a los valores o a las parejas. Y las listas. Hay algo que no les dije, pero ustedes lo que más van a utilizar en Python son las listas. Es cierto, normal, van a utilizar tuplas, van a utilizar sets, eh, van a utilizar diccionarios, pero lo que más van a utilizar son las listas. ¿Cómo se instancian las listas? Utilizando los corchetes. ¿Por qué son las que más usan? Porque están ordenados, primero, son elementos ordenados, y segundo, porque podemos manejarlos dinámicamente, cambiar el valor y, y agregar y eliminar elementos. Entonces, pues acá están todos esos métodos asociados a sacar y eliminar elementos, ¿cierto? Y las tuplas son un conjunto de elementos, pero esos elementos son estáticos. Entonces eso quiere decir que no podemos cambiarles el valor y no podemos agregar y no podemos eliminar elementos. Y pues aquí el método index nos dice en qué índice está un elemento y el método count nos dice cuántas veces está ese elemento dentro de la tupla, ¿cierto? Y vimos estas funciones básicamente para iterar, donde si recuerdan enumerate nos devuelve una tupla con una posición, es decir, un índice de 0 hasta la posición, y un valor que es el valor iterado, ¿cierto?
En este caso, pues estudiante es cada uno de estas cadenas. La salida, si imprimimos posición y estudiante, pues será 0 Jairo, 1 Jorge y 2 Daniel. Y el método items es un método propio de los diccionarios que pues hace lo mismo que enumerate, solo que en vez de darnos una posición, nos da la clave asociada, clave y valor. Entonces si miramos, se imprime lo que hay arriba, primero la clave, luego el valor, ¿cierto? Hablamos de las listas por comprensión y cómo son una forma un poco más sencilla de generar listas, especialmente porque lo podemos hacer en una sola línea. Entonces aquí sí conviene que estudien muy bien estas 3 diapositivas, en las cuales pues explica cómo se representa una lista por comprensión en varias líneas, cómo una lista por comprensión es lo mismo que esto, y estos ejemplos. Ahora, aquí está realmente el tema duro, ¿cierto? De la clase de hace 8 días. Hablamos de las funciones. Entonces, ¿qué es una función? Una función es un proceso aparte que nosotros podemos llamar dentro de nuestro código, que recibe un parámetro y devuelve un valor. Como recordamos, ese devolver un valor es algo opcional, ¿cierto? Y también vimos la sintaxis para construirla, donde def le indica a Python que estamos definiendo una función, el nombre de la función, los parámetros y el tipo que va a devolver. Recordamos, esto es de documentación y es opcional, ¿cierto? Y esto de acá es el operador de empaque y desempaque. Entonces de nuevo acá vemos cada una de las partes que componen esta sentencia de aquí arriba. Tal vez no les indiqué, estos 3 puntos simplemente le indican a Python que está vacía. Entonces no se preocupen por los 3 puntos, es solo para que no arrojen una excepción en la ejecución. Y pues bueno, ya les expliqué esto, ¿cierto? Bueno, y el return es la forma en la que vamos a devolver el valor que vaya a devolver nuestra función, ¿no? Ok, entonces aquí un ejemplo muy sencillo sobre cómo sumar un número A y un número B y devolver esa suma, ¿cierto? Recordamos, este 2 puntos y un tipo es también por documentación y es opcional. Básicamente le está indicando a Python que la variable A es de tipo entero y la variable B es de tipo entero, ¿cierto? Les recordarán que nosotros haciendo pruebas nos dimos cuenta de que Python en la ejecución como tal ignora estas banderas y que son completamente de documentación. Ahora aquí también vimos cómo todo se pasa por referencia a Python y entonces no necesitamos tener un retorno para tener un cambio sobre nuestro programa, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque entonces aquí hicimos una lista, imprimimos la lista, tenemos la lista impresa y luego pasamos esa lista como parámetro de la función borrar, que lo que hace es llamar el método clear de la lista que le pasen por parámetro, ¿cierto? Entonces aquí la lista se limpia y cuando la imprimimos otra vez, vemos que está vacía. Vemos que hubo un cambio en nuestra variable lista a pesar de que no devolvimos nada. Y eso significa que lista se pasa por referencia, ¿cierto? Se pasa por referencia. Importante. Listo. Y hablamos del operador de empaque y desempaque. Entonces recordamos básicamente lo que hace ese operador es, si mi... Voy a coger todo lo que me pasen en el momento en el que llamen la función y lo voy a meter todo dentro de una tupla, ¿cierto? Hicimos la prueba. Entonces dijimos, tupla es igual a tupla y pasamos por parámetro 4 valores separados. Entonces Python en la ejecución cogió esos valores y con el operador de empaque y desempaque lo metió todo dentro de una tupla, ¿cierto? Y fue lo que devolvió. Y aquí está la prueba. Y hablamos de cómo eso toma todo lo que hay de ahí en adelante. Entonces dijimos, hay un parámetro primero y todos los demás parámetros van a entrar a esa tupla, ¿cierto? Y lo probamos. 1, 2, 3 y 4. Ignoró el 1 y devolvió una tupla con 2, 3 y 4. Y finalmente vimos cómo el operador de empaque y desempaque pues hace precisamente eso. No únicamente empaca, sino que también desempaca, ¿cierto? Y dijimos, tenemos una tupla que es 1, 2 y 3. Y la pasamos utilizando el operador de desempaque
en una función que necesita tres parámetros, ¿cierto? No sé si recuerdan que lo probamos sin el operador de empaque y desempaque, nos lanzó una excepción diciendo que él esperaba tener tres argumentos y desempacándolo nos funcionó, ¿cierto? Y listo. Y hablamos de las sentencias de try except. Entonces recordamos, try es un bloque que puede fallar, que puede lanzar una excepción en la ejecución. Except es un bloque que se ejecuta en caso de que se encuentre una excepción, ya sea cualquier excepción o una excepción en particular si la especificamos acá. ¿Cierto? ¿Recuerdan eso? Else es un bloque que se ejecuta si la excepción anterior no pasó, ¿cierto? Ya sea cualquiera o la excepción particular que le dijimos. Y finally es un bloque que se ejecuta siempre. 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 Recuerdan que lo probamos haciendo un return y que si devolvía después de... O sea, que imprimía un mensaje después de abandonar la función. Listo. Y pues bueno, aquí está el ejemplo que vimos, donde él pide un número. Si tú le das algo que no es un número, te regaña y no devuelve nada. Y si haces algo que sea un número, entonces él devuelve ese número como un entero, ¿cierto? Y te agradece. Y finalmente se despide. Listo. Entonces, con respecto a la clase anterior, ¿alguien tiene alguna duda? Perfecto. Recordemos que para esa clase dejamos el ejercicio 2 que consiste en hacer una calculadora entre comillas científica. Varios de ustedes me han escrito para preguntarme por ese ejercicio, entonces vamos a dedicar un momento al final de la clase para discutir y para mirar cómo podría resolverse ese ejercicio, ¿sí? Aprovechando que siempre terminamos antes. Listo. Hoy vamos a ver cadenas de documentación, vamos a ver composición de archivo y vamos a empezar a ver programación orientada a objetos, con abstracción, con clase de instancias, finalmente con miembros. Al final de la clase les voy a decir cuál va a ser el trabajo que van a entregar dentro de 2 semanas con respecto a esto. Eh, listo. Entonces, comenzamos. Docstring, composición de archivos y objetos parte 1. Entonces, ¿qué es un docstring? Un docstring es una cadena especial que se pone al comienzo de los archivos, de las clases o de las funciones. Al comienzo de cualquiera de esas tres cosas. ¿Por qué 3 módulo 02 da que no es entero mientras que 10 módulo 025 da igual que esa? ¿Qué? No entiendo tu pregunta. O bueno, ¿podrías darme un poco de contexto por qué estás preguntando eso? Programa que estabas haciendo para saber si la división era entera. Diez módulo 025. Am, pues miremos en la calculadora. ¿Cuánto es 10 dividido 0.25? Da 40. Eso es un número entero, ¿cierto? Y si dividimos 3 entre 0,2, da 15. No da un número entero. 3 módulo 02 dice que no es entero. 3 módulo 02. Ok. Yo diría 3 módulo 02. Sí, es que estaba pensando en eso. Estaba pensando en que en el momento en que él hace la división, 02 no es que sea 02 exactamente, sino que tendrá por allá. Creo que, no sé si los de primer semestre ya aprendieron esto, pero pues, los números flotantes se hacen con una cosa que es el estándar del IEEE 32.
en donde todos los números son una mantisa y tienen un exponente, ¿cierto? Entonces es posible que el número 0,2 no se pueda representar exactamente utilizando ese estándar, sino que tienes una aproximación muy cercana, algo así como 1,99999 o 2,00001 o alguna cosa por el estilo. Y cuando se haga la división dentro del procesador, el circuito que utiliza para hacer esa división, pues no te va a dar un número exactamente 15, sino que te 15,00001 o no sé, el otro, el 14,9999, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado porque tenemos que recordar que cuando nosotros estamos haciendo estas divisiones no estamos trabajando tanto con números reales, sino que estamos trabajando con aproximaciones hechas a través de bits, ¿cierto? Entonces es posible que un número en particular sea aproximado a un entero y otro no, como en este caso 3 dividido 0,02 puede decirle a la máquina, esta es la división que me dio, 15,0001, decida si eso es entero o no, y la máquina dice, ah, no, eso no es entero. Este problema se lo van a encontrar mucho haciendo aproximaciones a cero. ¿Cuánto es cero? ¿Cuánto es cero y no 1 por 10 a la menos 15, 1 por 10 a la menos 17? Es una cosa muy común, de verdad, muy común, les va a pasar mucho. Entonces, pues ahí es donde entra el programador a decir, ok, ese número es muy pequeño para el contexto que yo estoy manejando, entonces voy a decir que si es más pequeño que, no sé, 1 por 10 a la menos 15, entonces lo voy a redondear, ¿sí? Ahí es donde nosotros como programadores tenemos que reconocer el comportamiento y tomar las decisiones necesarias. Entonces, en este caso, pues te recomendaría justamente eso. Podrías hacer un bloque, un pequeño bloque que diga la diferencia es demasiado pequeño, es despreciable, entonces lo voy a redondear. Por ejemplo, es un ejemplo. Em, sí, eso resuelve tu pregunta. Vale. Ah, bueno, retomando. Entonces, las cadenas estas las podemos poner al comienzo de un documento, perdón, de un archivo. Y pues un archivo cuando lo importemos en otro programa lo vamos a llamar un módulo, pues nos va a brindar documentación sobre ese módulo. Lo podemos colocar al comienzo de una clase, lo mismo nos va a dar documentación sobre esa clase, y al comienzo de una función para que nos dé documentación sobre esa función. Entonces, como vemos aquí a la derecha, decimos, ok, hay una función que recibe unos argumentos, ¿cierto? Y dice, esta función no hace nada. Entonces, vean, aquí en lo siguiente dice, se señalan utilizando triples comillas dobles. Vamos aquí, 1, 2, 3. Si están trabajando en VS Code automáticamente les va a completar eso y ya pueden empezar a escribir. Y decimos, esta función no hace nada. Entonces después cuando nosotros estemos escribiendo función y pues pasemos el mouse encima de la función para que nos muestre su documentación, nos muestra, esta función no hace nada. Def función, no hay parámetros, ¿cierto? Y decimos, esta es la documentación. Y ahora cuando llamemos función, de hecho ven que ahí ya aparece, dice, esta es la documentación. Listo, para eso nos sirven las docstring. Algo importante a tener en cuenta es que esa string que guardemos se va a guardar dentro de un atributo propio de todos los objetos de Python. ¿Se acuerdan que al comienzo del curso les decía que todo en Python son objetos? Bueno, pues uno de esos atributos es doc. Y básicamente es pues esa documentación a la que accede VS Code en este caso cuando nos quiere decir qué hace cada cosa. Vemos unos ejemplos. Hoy vamos a hablar sobre objetos y sobre clases. Esto de aquí es una clase y pues bueno, por el momento quédense con que hombre también lo podemos llamar, ¿cierto? Y decimos, hombre, no hace mucho, pero trabaja duro. Pues cuando estamos escribiendo hombre en el programa, él nos va a decir, no hace mucho, pero trabaja duro. ¿Sí ven? Clase hombre y nos imprime nuestra documentación.
Y lo mismo para bailar. Decimos ese hombre baila. Self, ya lo vamos a ver más adelante, por el momento ignórenlo. Y la documentación dice, hace al hombre bailar. Y si miramos abajo, entonces decimos hombre, punto, y podemos acceder al método bailar. Y dice, hace al hombre bailar. Ahora, con respecto a doc, decíamos, bueno, esas documentaciones se guardan dentro de un atributo llamado doc. ¿Podemos acceder a él? Sí, podemos. Entonces decimos print hombre.doc. Ese es el atributo que vamos a imprimir, ¿cierto? ¿Y qué dice? No hace mucho, pero trabaja duro. Y lo mismo para bailar, entonces, hombre. Accedemos a ese método bailar.doc. ¿Qué dice? Hace al hombre bailar. Finalmente, con respecto a la documentación, quiero hablarles sobre una función de Python que se llama help. Y básicamente sirve para eso, para recibir documentación. Decimos help acerca de hombre. Entonces help y adentro pasamos el objeto del cual queremos obtener información. Y dice, listo, help, ayuda de la clase hombre en el módulo main. Main es simplemente el módulo, bueno, el programa que estamos ejecutando en este momento, o sea, lo que nosotros tengamos abierto aquí va a ser main. Y si ejecutáramos, no sé si lo saben, pero se puede ejecutar Python desde la consola, pues entonces en ese caso la consola va a ser el main. Entonces quédense con eso, pueden decirlo, es la habitación en la que está parado en este momento la ejecución, ¿cierto? Main. Si lo piensan, no sé si ya han visto C++ los de primer semestre, pues si han visto que uno tiene que definir la función main, pues en ese caso eso es el archivo ejecutado en Python, main. Listo. Entonces él nos dice, class hombre es built-in object, es decir, hereda de object, que es el objeto como primigenio en Python. Más adelante vamos a ver cómo se hace la herencia, qué significa herencia siquiera, pero pues por el momento veamos que nos está diciendo esa información de hombre. Nos dice es una clase hombre que hereda de una clase objeto. Y ahí nos da la documentación, ¿ven? No hace mucho, pero trabaja duro. Y ahora nos dice, estos son los métodos que el hombre tiene definido. En este caso, bailar. ¿Y qué hace? Hace al hombre bailar. Y ya, y nos dice cuáles son la información asociada a esa clase. No vamos a preocuparnos por eso por el momento. Solo vamos a decir, ok, existe una función help a la cual le puedo pasar un objeto y me va a imprimir toda la documentación que esté disponible en el programa sobre ese objeto. ¿Tenemos dudas sobre eso? Muy bien. En caso de que tengan dudas, por favor no se las guarden. Esta semana he estado hablando con algunos de sus compañeros. Pues me han escrito después de un tiempo como que, o tal vez un poco tarde, y uno dice, wow, parece que estás teniendo problemas, podrías escribirme antes si quieres. No sientan pena por escribirme antes. Eh, durante la semana yo y Kevin pues estamos dispuestos a ayudarlos, por eso estamos haciendo este curso. Entonces no sientan pena de escribir. Y si no entienden algo en este momento, tampoco sientan pena de decirlo. ¿Listo? Por el momento les voy a tomar la palabra y voy a decir, ok, estamos bien. Entonces, eso es todo con respecto a las docstrings. Y son importantes porque cuando ustedes hagan ya programas muy grandes de una gran complejidad, donde tienen 1000 objetos, tienen 1000 funciones, tienen 1000 atributos y variables, pues ustedes van a querer saber exactamente qué es cada cosa. Y más importante todavía, cuando ustedes trabajen en un equipo, cuando trabajen en una empresa y sean las otras personas los que hagan esos objetos, pues ustedes van a querer tener esta información rápidamente, ¿cierto? Entonces es importante, las docstrings son muy importantes para comunicarse con otros diseñadores y, bueno, con otros programadores y para comunicarse con ustedes mismos sobre cuándo y para qué usar las cosas. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre la composición de archivos. Y decimos, si mi proyecto crece demasiado en complejidad, pues no quiero tener un archivo con 50.000 líneas, ¿cierto? Me conviene dividir ese archivo en varios archivos que tengan diferentes responsabilidades.
Entonces aquí vemos, este es el programa final del curso, bueno, el programa final que les voy a mostrar, y vemos que está compuesto por 7 archivos diferentes. Flappy Bird, que vendría a ser lo que decíamos antes, el main. Desde acá se va a llamar a Python y él va a ser el encargado de llamar a todo lo demás. Y todos los demás archivos, cuando son importados en flappybird.pyw, van a convertirse en módulos. ¿Listo? Y vemos, ok, tenemos un fondo, tenemos, supongo que en la grabación no se va a ver muy bien esto, entonces les voy a mostrar la carpeta. Ahora sí. Entonces, miren, este va a ser el main, entre comillas, es un archivo .pyw. Eso lo que quiere decir es que nosotros podemos ejecutarlo directamente y no nos va a lanzar una consola ni nada, sino únicamente la ventana. Esto viene de Python Window, PYW. ¿Sí ven? Y bueno, eso básicamente es un archivo de código más que va a importar a los otros. Y todos los demás van a ser lo que llamamos un módulo dentro del main, entre comillas, que va a ser Flappy Bird, ¿cierto? Recordamos, el archivo que nosotros ejecutamos, el que nosotros estamos ejecutando, va a ser el que se llama módulo main. Todos los demás pues, van a ser módulos diferentes. Y vemos, tenemos un fondo, tenemos importaciones, tenemos opciones, pájaro, rutas y tuberías. ¿Y qué son estos archivos? Cada uno tiene una responsabilidad diferente. Entonces, si miramos la ejecución, podemos como comenzar a comprender cuál es la responsabilidad de cada archivo. Fondo va a ser el encargado de manejar todo lo que pasa detrás, que no son objetos del juego, como el pájaro o las tuberías. ¿Cierto? ¿Cuáles tuberías? Estas tuberías que aparecen ahí. Y de igual manera, podemos entender que el módulo pájaro va a ser el que se encargue de manejar todo lo relacionado con el pájaro. Y el módulo tuberías va a ser el que se encargue de manejar todo lo relacionado con las tuberías. Luego tenemos otros módulos como importaciones, que más adelante cuando veamos en unas 3 clases, cuando veamos este módulo o lo que hay aquí contenido, básicamente él se va a encargar de importar las fotos, los gráficos que tenemos acá, él los va a importar y los va a recortar. Esa es su responsabilidad, ¿sí ven? Porque aquí tenemos 3 sprites diferentes, pues él tiene que decir, cargo la imagen y la recorto en 3 imágenes diferentes. Finalmente tenemos un archivo rutas, que si lo miramos ya, vamos a darnos cuenta de que simplemente son una serie de rutas, como su nombre indica. Aquí vamos a guardar todas las rutas que necesitemos, cuál es la carpeta de los gráficos, cuál es el archivo del pájaro, bla, 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 bla. Y tenemos opciones. Y las opciones van a ser las constantes de nuestro programa. Entonces todo lo que pueda cambiar vamos a meterlo dentro de este módulo opciones. Si miramos aquí hay opciones de física, como cuántos metros por pantalla hay, eh, cuál todo es el tiempo de reacción bueno, esto es para el juego, cuánto puede demorarse el jugador en oprimir el botón. La idea es que sea difícil, entonces vemos aquí hay 1 sobre cada cuadro por segundo. Entonces es básicamente un cuadro. Esto dice que solo tenemos un cuadro para reaccionar. Pero pues bueno, no me voy a meter con el funcionamiento del juego como tal, sino quiero que se queden con que aquí están todas las constantes. Entonces, cuánto mide la pantalla, cuál es el nombre del juego, cuál es el color del fondo. Si vieron que cuando les estaba mostrando los sprites tenían fondo verde, pues aquí lo estoy diciendo. Ah, bueno, el fondo que usted tiene que quitar es el verde. ¿Sí ven? Y esto es RGB. No importa. Y sí, todas las constantes están acá. Cuánto mide el pájaro, cuáles son los índices de su animación, todo lo estoy guardando acá. Esa es su responsabilidad, son las constantes o opciones. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a eso? Muy bien. En resumen, con lo que quiero que se queden es que no podemos andar por la vida construyendo programas de 200.000 líneas. Al final del día vamos a tener que dividir ese programa, segmentarlo, ¿cierto? Y
para facilitar su lectura y para facilitar su organización. Y eso lo vamos a hacer dividiéndolo en diferentes archivos. Eh, Después, cuando estén importados dentro del programa principal, se van a llamar módulos. Entonces, sigamos con nuestra presentación. En lenguajes como Java, dividir el programa en varios archivos es lo esperado. O sea, ustedes tienen que hacerlo, de hecho. Cada clase que ustedes construyan, que vamos a ver más adelante, tiene que ser un archivo por su cuenta. Pues en Python nosotros tenemos la libertad de colocar todo lo que nosotros queramos dentro de un solo archivo, pero pues realmente, y de nuevo, para proyectos de gran complejidad, eso no nos conviene. Eso nos va a dificultar mucho la depuración. No sé si ya les dije que es depuración. Depurar es deshacernos de los bugs, asegurarnos de que el código funciona y pues la actividad de depuración básicamente es mirar qué está sucediendo en cada momento durante la ejecución. Y pues para saber, para facilitarnos esa tarea, pues vamos a tener reducir como el umbral, ¿cierto? Entonces decimos, estoy teniendo un problema, no se están importando bien las cosas. Pues entonces aquí fácilmente ya puedo decir, el problema está dentro del módulo de importaciones. O, ¿por qué me dice que no encuentra tal archivo? Bueno, el problema está dentro del módulo de rutas. O, me está explotando el pájaro, joder, no sé por qué no está respondiendo, no está volando, entonces ya sé que tengo que ir al módulo de pájaro. Entonces, si ven, eso nos facilita mucho más la vida, porque entonces ya no vamos a tener que revisar 300.000 líneas, sino que vamos a revisar las únicas 80 que hay en el módulo de pájaro. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? ¿Cómo vamos a trabajar dentro de Python con esta composición de archivos? Pues yo estoy seguro de que ustedes ya manejaron el random porque era básicamente un requerimiento de la primera tarea, ¿cierto? ¿Y qué era lo que estaba pasando? Pues estábamos importando un módulo. Importar random es importar el módulo random. O si lo hacían importando únicamente la función, pues decían desde el módulo random importar la función randomInt, ¿cierto? Pues aquí es exactamente lo mismo. La única diferencia es que vamos a tener que indicarle a Python si el archivo está dentro de la misma carpeta o si está dentro de otras carpetas. Y pues bueno, no nos vamos a preocupar por eso en este momento, solamente vamos a asumir que todo está dentro de la misma carpeta. Entonces recuerdan, yo les decía, ok, tenemos el módulo de importaciones, de rutas, de opciones, se hace exactamente igual. En las primeras líneas voy a decir importar, opciones, rutas e importaciones. Y Pygame, pues es la librería o el módulo con el que vamos a hacer los juegos en un par de semanas. Y Sys es el módulo referente a la comunicación con el sistema operativo. No se preocupen por eso por el momento. Solo quédense con que, ok, si quiero importar mis archivos, los voy a importar como módulos, haciendo import y el nombre del archivo. Y lo mismo para importar clases y funciones. Entonces decimos aquí, del módulo pájaro solo quiero que me importe la clase pájaro. Del módulo fondo solo quiero que me importe la clase escenario. ¿Cierto? Y pues bueno, aquí está básicamente el mismo ejemplo que les estaba diciendo ahorita. Esto de acá es... ¡Ay! Juepucha, se suponía que aquí había una aclaración. Bueno, esto, la primera foto, es una... Es un extracto del módulo de opciones. ¿Se acuerdan? Se los mostré. La pantalla. Miren que esto está en mayúsculas. Es simplemente una convención para decir que es una constante. Es decir, se define una vez y nunca más vuelve a cambiar. Por eso está en mayúsculas. Pero eso es convención. Entonces decimos, ¿por cuánto voy a multiplicar cada elemento en la pantalla? Eso es lo que significa pantalla multiplicador. Pues digo, bueno, por 3. Y decimos, ok, la pantalla el ancho de la pantalla van a ser 144 píxeles, pero todo multiplicado por 3, que es... Ok, creo que esto es un error, porque pues, es pantalla multiplicador igual que abajo. Em, no, ya sé qué es lo que está pasando. Bueno, no se preocupen por ese 3. Cuando veamos el juego como tal les voy a explicar eso, pero pues quédense con que estoy definiendo aquí las constantes. Y luego, dentro del main, el main es, recordemos ese archivo que estaba llamado 5.4 Flappy Bird
PYW, pues bueno, vamos a referirnos como main, porque es en el que vamos a ejecutar el código. Estamos diciendo, ok, a Pygame, el módulo Pygame, lo voy a decir que se inicialice, y voy a hacer una pantalla con, dentro de Pygame, hay otro módulo llamado display, que adentro tiene otra función que va a crearme la pantalla del tamaño que yo le diga. ¿Y cuál es el tamaño? Pues dentro de nuestro módulo opciones, la constante pantalla ancho. Si ven cómo se referencia una cosa con la otra, esto es el main, y dentro del main me estoy refiriendo al módulo opciones, que es otro archivo que está en la misma carpeta y que tiene la constante pantalla ancho. ¿Ven? Y pasa lo mismo con todo. Entonces, Pygame tiene dentro de su mismo módulo display, hay una función que hace, bueno, que le coloca a la pantalla el nombre que nosotros queramos a la ventana. Así como aquí dice 4 documento archivos, bla, 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 bla. Pues ahí le coloca el nombre que nosotros le indiquemos. ¿Y cuál es el nombre que le vamos a indicar? Ah, bueno, pues dentro de opciones tenemos la constante título juego. ¿Y cuál es esa constante? Pues nos vamos al archivo de opciones, miramos la línea 6 y dice, ok, título juego es Flappy Bird. ¿Ven cómo yo me referencio dentro del main el otro módulo de opciones? Pues así va a ser con todo. Si miramos... Ah, juepucha. Entonces vamos a buscar otro uso de de esos módulos. Por ejemplo, rutas. ¿En dónde estoy llamando rutas? Miren, decimos pygame.display. Recuerdan, aquí está todo lo referente a display. Y decimos setIcon. ¿Qué es setIcon? Bueno, pues aquí como aquí tenemos este dibujito del logo de VS Code, pues ahí le vamos a colocar lo que nosotros queramos. Le estamos indicando a Pygame. Pygame, dentro de la ventana que usted haga, colóquele este icono. ¿Qué icono? Ah, bueno, vamos a importaciones, nuestro modo de importaciones. Llamamos a la función importar sprites, que está definida dentro de importaciones. Y a eso lo vamos a decir con ruta gráfico pájaro. ¿Sí ven? ¿De qué tamaño? Pues de opciones.pájaro ancho. ¿Ya ven cómo todo se relaciona? ¿Sí ven? Entonces así es como nosotros construimos un programa complejo a través de los módulos. Entonces aquí tenemos como 4 módulos eh, interrelacionándose dentro de nuestro módulo main. ¿Cuál es nuestro módulo main? Pues de nuevo es el archivo que estamos ejecutando. Y decimos, ok, necesito una función de Pygame. ¿Y con qué voy a ejecutar esa función? Bueno, le voy a pasar lo que salga de la función en importaciones. ¿Con qué parámetros? Ok, los parámetros están definidos dentro del módulo rutas y dentro del módulo opciones. ¿Sí ven? Y pues esto nos facilita cuando yo quiera cambiar la ruta del pájaro, pues entonces simplemente voy a ir allá a rutas y digo, ah, listo, cambié la ruta del pájaro y la cambio desde acá. O necesito cambiar el ancho del pájaro, entonces voy hasta allá y digo, ok, cambio el ancho del pájaro. ¿Sí ven? Y no me tengo que meter con el main para nada. Si necesito cambiar opciones, si necesito cambiar esas constantes, pues al módulo que las contiene y las cambio desde allá. ¿Sí ven? Y ustedes dirán, uy, qué mágico, ¿cómo está haciendo eso? Bueno, estoy con control, me convierte cada una de estas cosas como en un hipervínculo. Entonces puedo ir a rutas o puedo ir a ruta gráfico pájaro, ¿cierto? Me manda directamente a la constante que quiero cambiar. Pasa lo mismo, entonces quiero ver importaciones, le doy control y me meto importaciones y ahí me dice importaciones. Pues bueno, ahí está definida la función de importar sprites. Ok, ¿tenemos alguna duda con respecto a la composición por archivos? Listo, muchachos. Eh, entonces, de nuevo, no tengan miedo de pedir ayuda si están perdidos, si no están entendiendo, no tengan miedo. Igual durante la semana también pueden escribir, no me voy a poner bravo. Bueno, pues depende de la hora también, no me escriban a las 9 de la noche.
Seguramente le responda, pero pues sí consideren hacerlo antes. Y pues bueno, estamos bien. Ahora vamos a hablar ya de programación orientada a objetos. Cambiemos de tema. Entonces, la programación orientada a objetos es un paradigma de la programación. Uy, ¿qué vergas es un paradigma? Simplemente es una ideología, una forma de hacer las cosas. Entonces, seguramente ya escucharon sobre el paradigma de la programación estructurada o programación funcional, que es básicamente el paradigma que se suele utilizar con Python. Como las funciones en Python son objetos y se puede, por ejemplo, el uso de los operadores, perdón, de los ¿cuál es la palabra que estaba buscando? De los decoradores. Entonces, eso nos lleva mucho a que en Python no haya tanto identidades separadas, sino funciones. Funciones y procesos. Y como todo está hecho con funciones y procesos, pues es programación funcional. Pues el paradigma de la programación orientada a objetos lo que busca es definir todo el programa a través de identidades y de las relaciones entre esas identidades. ¿Ok? Entonces voy a decir, ok, yo tengo este objeto que se encarga de calcular cosas o tengo este objeto que se encarga de guardar cosas y ya comienzan a ver cómo se relaciona con el ejemplo que les estaba mostrando antes. Entonces hay una identidad que es el pájaro, hay otra identidad que son los tubos, hay una identidad que se encarga de guardar todas las constantes del juego. ¿Sí ven? Es programación orientada a objetos. Básicamente por eso, porque yo tengo muchas identidades diferentes que pueden hacer cosas, que tienen atributos y la relación que hay entre esas identidades y las responsabilidades que tienen. Responsabilidad es una palabra clave. Tienen que guardársela. ¿Qué hace este objeto? ¿Por qué existe? ¿Podría serlo otro objeto? Pero pues bueno, eso ya lo van a ver bien los que están en primer semestre, lo van a ver bien el siguiente semestre. Los que están en segundo lo van a ver todavía más preciso en tercero con la clase de programación avanzada. Pero pues aquí sí quiero darles solo una introducción, lo básico para que puedan hacer el juego. Entonces, ¿qué pretende? Pues pretende sistematizar y estructurar todo el programa dividiendo las tareas y las responsabilidades. De nuevo, la palabra clave aquí es responsabilidades. Ok, pero ¿cómo se empieza a hacer un programa por orientado a objetos? Pues primero tenemos que pensar en la abstracción. ¿Y qué es la abstracción? Pues es definir los objetos según el contexto en el que tiene nuestro programa. Eh, bueno, aquí solo es una introducción, ¿no? Entonces, eso implica identificar cuáles son las características relevantes y las irrelevantes para la ejecución del programa. Entonces, si ustedes miran aquí, una persona, ¿qué es una persona? Bueno, eso es difícil de responder, ¿cierto? Entonces vamos a abstraerlo según nuestro programa. ¿Qué hace nuestro programa? Pues almacena personas, es simplemente una lista, es una base de datos, por ejemplo. ¿Y qué necesitamos de una persona? ¿Qué necesitamos abstraer de esa persona? Ah, bueno, necesitamos el primer nombre, el apellido, qué es lo que hace y cuál es su trabajo, ¿cierto? Ay, miren, trabajo a su vez también es un objeto abstraído. ¿Y qué tiene trabajo? Ah, bueno, es un objeto relacionado a la compañía, a la posición de esa persona y al salario que recibe. ¿Sí ven? Seguramente si yo estuviera haciendo un juego o de pronto si yo trabajo en un hospital, los atributos que tenga esa persona, entre comillas, van a ser diferentes. ¿Sí ven? Depende de cada programa, depende de lo que yo tenga que hacer. Para hacer el diseño de mi programa, pues entonces tengo que hacer esa abstracción, que es, de nuevo, simplemente es identificar cuáles son las características relevantes e irrelevantes para el desarrollo de mi programa. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Piensen en un perro. ¿Qué es un perro? Y ya cuando lo hayan pensado, piensen, si yo estoy haciendo una peluquería canina, bueno, si yo estoy haciendo más bien un programa de archivo para una peluquería canina, ¿qué son los atributos que tiene ese perro? Colóquenlos ahí por chat. Si yo estoy haciendo un programa para una peluquería canina,
¿Cuáles son los atributos que debe tener un perro? Sí, correcto, raza. Ujú. Bueno, pues entonces ahí ya comenzaríamos a pensar. El color de pelo, precisamente, ese es de los más importantes. Pero si yo estoy haciendo una peluquería canina, ¿me importa cuál es la edad del perro? ¿Para qué me No, serviría en una peluquería canina saber la edad del perro? Si lo piensan, no nos sirve para nada, ¿cierto? Para una peluquería canina, no, no nos sirve. Nos interesan cosas como el largo del pelo, el color del pelo, quién es el dueño, por ejemplo, eh, el tamaño, ¿sí? Cosas que nos ayuden a identificar ese perro. Pero ahora, si yo estoy en una veterinaria, si mi programa está dedicado a la salud de ese perro, en ese caso nos importa la edad. sí, Claro que sí, es muy importante. Y nos importan otras cosas como las patologías que ha tenido ese perro. Pues si yo tengo una peluquería no nos importa eso, nos interesa solo cómo reconocerlo y de pronto tal vez algunas alergias que tenga en la piel, ¿cierto? Pero pues no es lo mismo que, como dice Arlo, vacunas. Las vacunas sí nos importan completamente. Y ya no solamente alergias en el pelo, sino ya alergias de comida, cuál es su historia clínica. ¿Sí ven? Es un conjunto de características completamente diferentes a las que teníamos en una peluquería canina. Y ahora, si ya estamos pensando en un videojuego, es muy diferente, ¿no? Si yo tengo un enemigo que es un perro, ¿qué atributos debe tener? Colóquenlos ahí por chat. Ajá. Ese es uno de los más claros. El enemigo debe tener una vida, ¿cierto? Y seguramente va a tener algo así como un daño. Va a tener un ataque, sí, exacto. Va a tener una velocidad. Ajá. Sí, exacto. Entonces, como ven, la abstracción es el ejercicio de reconocer cuáles son las características relevantes de ese objeto según el contexto que yo tengo. Entonces, no sé si tengan alguna duda ahí. Bien. Ahora vamos a hablar de qué es una clase y qué es una instancia. Dirán, uy, al fin va a decir que es una clase, lo he mencionado como 40 veces hoy. Pues bueno, resulta que una clase es un cascarón, o para mí la palabra clave es arquetipo. Entonces, básicamente cuando nosotros definimos una clase, estamos definiendo qué puede ser ese objeto. Entonces, miren, atributos, cómo es, y métodos, qué puede hacer. Aparece al fin la palabra métodos, hoy vamos a mirar exactamente qué significa eso. Pero pues básicamente se reduce a esas dos cosas, atributos y métodos. Y pues se predefine, ¿no? ¿Qué puede tener? Entonces indicamos, por ejemplo, en el caso de un carro, tiene cuánto combustible le queda y cuál es su velocidad máxima. Pero no indicamos el valor, porque el valor ya le pertenece a la instancia, que la vamos a ver en un momento. No, cuando nosotros definimos la clase indicamos qué puede decirnos y qué puede hacer. ¿Sí? Como que predefinimos esos parámetros. También podríamos hablar de parametrización, ¿cierto? Pero pues la palabra clave para mí es arquetipo. Y ya dentro de la programación como tal, ustedes pueden ver una clase como un tipo personalizado. ¿Qué es un tipo? Pues un tipo de dato. Entonces, así como teníamos enteros, como teníamos flotantes, como teníamos listas, pues nosotros podemos definir nuestro propio tipo. Y ese tipo, pues va a ser la clase. ¿Bien? ¿Qué es una instancia? Pues una instancia es un objeto particular de dicha clase. Es decir, sus valores, bueno, sus atributos son únicos y son independientes del resto. Ahora quiero que vean que aquí la palabra clave es atributos, porque todos los objetos, o sea, todas las instancias de una clase pueden hacer lo mismo, ¿cierto? Tienen los mismos métodos.
pero no tienen el mismo valor de los atributos. Eso es lo que los diferencia entre ellos, el valor. Pero otra cosa que los diferencia una instancia de otra es la independencia que tienen de las otras instancias. Porque yo puedo tener una instancia de un círculo que tiene radio 5 y otra instancia de un círculo que también tiene radio 5. Pero eso no quiere decir que sea en la misma instancia, ¿cierto? Porque lo que yo cambie en una no va a cambiar en la otra, a pesar de que sean equivalentes. ¿Listo? Entonces aquí un ejemplo un poco tonto. Mi gato, que se llama Philip, él es una instancia de la clase gato. Entonces cuando ustedes piensan cuál es el arquetipo de gato, ok, son animales que tienen cuatro patas, que tienen un color de ojos, que tienen un color de pelo. Pero mi gato, Philip, bueno, él tiene el pelo gris, tiene los ojos verdes, es un poquito gordito, ¿sí? Porque todos los gatos pueden tener color de ojos y bueno, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Como estado físico, ¿sí? Pero el mío, Philip, en particular, es gris, tiene los ojos verdes y es un poco gordito. Lo mismo, el computador que yo estoy usando en este momento para mostrarles esta presentación es una instancia de computador. Porque ¿qué es un computador? Bueno, un computador es un conjunto, bueno, pues según la abstracción que usemos, es un conjunto que tiene una pantalla tal vez, un procesador, tal vez tiene una memoria, pero el mío, mi computador, tiene esta pantalla que tiene resolución 1080, tiene este procesador de 3 núcleos, tiene esta capacidad de memoria de 350 gigas. ¿Ven? Entonces es como darle un valor a los atributos predefinidos de lo que puede ser. Bueno, esto no puede ser, sino que es. ¿Sí? Es una instancia de esa clase. Entonces, no sé, ¿se confundieron con eso último o está todo claro? Muy bien, perfecto. Claro. Y finalmente vamos a definir qué es un miembro. Pues un miembro simplemente es cualquier dato, función u objeto que pertenezca a otro objeto. Y eso es un miembro de dicho objeto. ¿Qué quiere decir? Pues quiere decir que, por ejemplo, si en nuestro programa nosotros tenemos una persona, entonces decimos, bueno, esa persona tiene un color de pelo, tiene una estatura, tiene un peso, y decimos, ¿cuáles son los miembros de esa persona? Bueno, pues va a ser ese color de pelos, esos ojos, esa estatura, ¿cierto? Y entonces cuando decimos objetos podemos decir, bueno, ¿y cuáles son las pertenencias de esa persona? Podría tener un gato. Y un gato a su vez también es un objeto, ¿cierto? Pero como le pertenece a esa persona, es un miembro de la clase persona, ¿sí? Entonces, como, por ejemplo, como en Python todos son objetos, como las funciones, como los atributos, pues entonces no importa si algo es una función o un atributo, a final de cuentas es un objeto. Como objeto es miembro de esa clase, ¿cierto? ¿Todo claro? Entonces, sí, cuando hablemos de miembros simplemente vamos a hablar de cualquier cosa que pertenezca a otra clase. Si pertenece a esa clase, es un miembro. Listo. Ahora sí vamos a hablar de Python como tal. Entonces, eh, la primera línea que tenemos en este ejemplo es un math. ¿Qué es math? Pues simplemente es un módulo que contiene funciones matemáticas y constantes matemáticas. Listo. Y ahora vamos a definir una clase círculo. Entonces, primera cosa que quiero que miren acá, las clases suelen nombrarse con mayúscula, mientras que las variables suelen nombrarse con minúscula. Y eso es lo que las diferencia, ¿cierto? Eh, esto es, esto es una, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Una convención, ¿sí? Es para que no está escrito sobre piedra, no los van a meter a la cárcel por no hacerlo así, pero pues sí les va a ser mucho más fácil la vida si siguen esas convenciones. Facilita la comunicación. Entonces, por convención, las clases, en este caso círculo, se escriben con mayúscula. Y miren, tenemos ahí una... bueno,
Pues esto está en la presentación, pero pues yo les voy a mostrar el ejemplo. Listo. Entonces, empezamos. Definimos nuestra clase círculo. Entonces decimos, vamos a tener objetos, vamos a tener instancias que son de tipo círculo. ¿Qué es un círculo? Ah, bueno, es un objeto que de atributos tiene un radio y que puede tener un perímetro, ¿cierto? Puede calcular un perímetro. Entonces, no nos adelantemos, vamos por partes. Primero aquí vemos la, la, la documentación de la clase, ¿no? Entonces, si nosotros venimos acá y escribimos círculo, nos dice, representa un círculo, ¿cierto? Listo. Y ahora init. Init es lo que se llama un método especial o método mágico. Lo vamos a mirar al final de la clase. Pero quédense con que este es un método que se llama cuando construimos el objeto. Es decir, cuando el objeto, de nuevo, pues sí, suena redundante, pero pues cuando el objeto es construido, ese momento en el que aparece, se toma un valor en memoria, pues se llama esta función de acá, init. Y bueno, ¿qué atributos tiene? Primero, todos los métodos, de nuevo, un método es una función contenida dentro de un objeto, dentro de una clase, ¿cierto? El primer atributo siempre es la misma clase, digo, el mismo objeto que está llamando esa clase. Vamos a verlo ahorita mejor cuando estemos hablando del perímetro, pero por el momento quédense con eso. El primer parámetro siempre es el propio objeto, así no lo ponga, así quiera hacer otra cosa. El primer parámetro que se llama siempre es el propio objeto. Listo. Y ahora decimos, por construcción, vamos a pasarle un radio. Y radio es un flotante. Si miramos acá abajo, pues lo estamos pasando. Y por favor, dense cuenta de que estamos llamando únicamente un parámetro a pesar de que aparentemente estamos declarando dos. ¿Por qué? Porque este no lo vamos a llamar en el flujo de ejecución. Él se llama solito. ¿Sí ven? Self. Nosotros le estamos pasando el segundo, que es el radio. ¿Listo? ¿Y por qué se coloca acá? Pues porque aquí nosotros podríamos ponerle cualquier nombre que querramos, como yo mismo. Y yo mismo, pues es el mismo objeto que se está llamando. ¿Sí? Entonces, de nuevo, por convención, se le pone self. Pero aquí podríamos decirle, por ejemplo, this. Y this es la palabra que se utiliza en Java, es la palabra que se utiliza en C++. Dice this.radio. Es decir, a el objeto que está llamando este método, a él mismo, voy a coger el radio. Pero pues de nuevo, por convención, en Python utilizamos la palabra self. ¿Listo? Sí, todos los métodos que nosotros hagamos, aquí nosotros queremos hacer un método para, por ejemplo, el área, get area. Aquí tenemos que, sí o sí, declarar self. Bueno, sí vamos a utilizarlo, ¿no? Porque puede que no utilicemos absolutamente ningún parámetro, pero pues ahí cabría preguntarse por qué estoy haciendo esto como un método y no como una función si no necesito ningún parámetro, si no necesito hacer alguna operación sobre el objeto que la está llamando, ¿cierto? Pero pues, por ejemplo, aquí en este caso, estamos llamando una, estamos dándole un radio de 4, pues entonces primero tengo que decir cómo se va a llamar el objeto a sí mismo, en este caso self, y luego sí paso el parámetro que quiero. Entonces quédense con eso, que eso es muy importante. Si no lo tienen en cuenta, podría llegar a incurrir en errores. Eh, el primer parámetro siempre es el mismo objeto. Llámese como se llame, siempre es el mismo objeto. ¿Listo? Entonces, para responder tu pregunta, sí, aquí tendría que colocarle get area self. Entonces aquí ya diría return self radio, ¿cierto? Y pues lo que se hace acá es simplemente pi al cuadrado, ¿no? Radio al cuadrado por pi.
radio cuadrado por math.pi. ¿Sí ven? Pero entonces, ¿por qué tengo que decir self? Porque voy a utilizarlo, self. Y de nuevo, esto podría llamarse this.radio, ¿cierto? Por convención se le dice self. Por convención. Listo. Y de nuevo, aquí está la explicación de lo que es un constructor. Está escrito con, pues, con triples comillas porque es un docstring. Y pues si lo miramos acá, aquí nos aparece. Entonces, decimos, vamos a tener una referencia llamada mi círculo. ¿Y qué va a ser? Va a ser un objeto del tipo círculo instanciado con el valor 4. Y si miran aquí, en esta documentación, está ignorando el self. ¿Sí ven? Nos está diciendo, esto tiene un atributo que es el radio. No nos dice self, porque self no le interesa a nadie que no sea el mismo objeto. ¿Ok? Y dice, este es el constructor. Init viene de inicializar. Este método se llama de manera implícita cuando instanciamos el objeto. ¿Sí ven? ¿Cómo instancia un objeto? Pues entonces digo la clase y entre paréntesis el valor que quiero pasarle. Que en este caso pues es el radio. Y entonces él dice, así es como instanciamos bueno, como hacemos los atributos en Python. Esto puede ser un poquito confuso al comienzo, pero recuerden que Python tiene memoria dinámica. Eso quiere decir que más adelante en otro método que no sea el inicializador, perdón, el constructor, puedo decir self punto, no sé, cualquier cosa, área, y guardar este valor, ¿cierto? Bueno, este valor. Y listo, área en este momento se va a convertir en un atributo más de este círculo. Entonces tengan mucho cuidado con eso. De verdad, tengan mucho cuidado con eso porque en programas como, perdón, en lenguajes como Java o en C++, ustedes definen una única vez los atributos y después ya no los vuelven a tocar. Y se tiene que hacer, por cierto, afuera de los métodos. Por ejemplo, si esto fuera Java aquí, entonces empezaríamos a escribir. Entonces voy a tener un radio. Y el radio tiene que ser un flotante, ¿cierto? Aquí no hacemos eso. Aquí ellos se generan de manera dinámica dentro de los métodos. ¿Listo? ¿Alguna duda con eso? Bien. Entonces, como vemos aquí, de esta manera declaramos los atributos. ¿Cómo? Pues nosotros estamos diciéndole, ok, a esta función, que es un método de círculo, le vamos a pasar el parámetro radio. Y entonces, el objeto círculo, si la clase círculo, pues bueno, el objeto concreto que está ejecutando este método, es decir, la instancia que se está construyendo cuando lo llamamos, va a decir, voy a guardar dentro de mis atributos, ¿sí ven? Self punto, una referencia que se va a llamar radio. ¿Y qué valor va a tener? Ah, pues el que me pasaron arriba, ¿cierto? Entonces aquí no se confundan por el hecho de que se repiten las referencias. Esto podría ser perrito. ¿Sí? Entonces voy a crear una variable llamada radio dentro de mis atributos. Y le voy a guardar el valor que me pasaron por perrito. ¿Cierto? Y listo. Y ahora los métodos son funciones de una clase. Como siempre. Entonces vemos aquí, miren, está llamando self. ¿Por qué está llamando self? Porque siempre es el primer atributo que voy a colocar dentro, perdón, siempre es el primer parámetro que voy a colocar dentro de los métodos, que es el mismo objeto que está llamando el método. ¿Y qué está haciendo con él? Ok, eso calcula el perímetro del círculo. ¿Cómo se hace? Bueno, la fórmula que siempre sabemos, 2 por pi por radio. Entonces acá es un punto de interés. Return. Sabemos que return lo que hace es devolver un valor. ¿Qué valor? Pues el que tenga la expresión a su derecha, ¿cierto? 2 por math. Math es el módulo que es man importó arriba. Sí, ahí está. Math, punto. ¿Qué es pi? Bueno, pi es pues la constante pi. ¿Y qué es? Eso es
Eso es ¿qué? Eso es una variable que está instanciada dentro de math, el, el módulo math, ¿cierto? ¿Y qué es? Bueno, pues 3,14, bla, 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 bla. Y eso lo está multiplicando self, que self, es el mismo objeto que está llamando el método y está accediendo al atributo radio. Y va a devolver ese producto, 2 por pi por el radio del propio objeto que está llamando el método. Entonces si miramos acá, ¿quién está llamando el método? Mi círculo. Entonces mi círculo con radio 4 va a imprimir su perímetro. (25,1230) bueno, número. Bueno, pero entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que yo puedo tener muchas instancias diferentes y cada una va a tener sus propios atributos y va a tener su propio resultado para el método getPerímetro. Entonces podemos decir, mi círculo 2 es un círculo, ¿cierto? Constructor. Bueno, me dicen que pase el radio, este va a tener de radio 1. Y mi círculo 3 es un círculo también, pero este a diferencia va a tener radio 2, ¿cierto? Y cuando nosotros cojamos acá e imprimamos círculo e imprimamos el perímetro de cada uno, vamos a ver que tenemos tres valores diferentes. El de mi círculo, que ya sabemos que es 25, el de mi círculo 2, que debería ser 2pi, ¿cierto? Como 6,20 y algo. Y el de mi círculo 3, que pues es lo mismo pero por 2. Entonces 12, algo, ¿no? Vamos a mirar. Y en efecto, los tres círculos... salida, terminal. Los tres círculos tienen un valor diferente. El de mi círculo, que es el que tiene radio 4, pues es 4 veces por 2 por pi. 25,13. El de mi círculo 2, que tiene radio 1, cuando le digamos que calcule el perímetro, él nos va a decir, bueno, mi perímetro es 6,28. Y el de mi círculo 3, que tiene radio 2, cuando le pidamos que calcule su perímetro, va a decir, bueno, mi perímetro es 12,5. Scope o el encapsulamiento. Ok. Las dos palabras que estás utilizando ahí no están relacionadas. Scope es como lo que el programa tiene en este momento disponible. ¿Sí? Lo que tiene en memoria a lo que puede acceder. Y el encapsulamiento, o sea, sí se relacionan, pero no son lo mismo. Y el encapsulamiento es que una variable, que una clase, perdónenme, que una clase tenga atributos a los que solamente ella puede acceder y nadie más. Entonces sí, los dos... No puedes tener más de un constructor. Bueno, continuando con la respuesta para Cristian. Los dos conceptos que utilizaste ahí se relacionan, ¿sí? El encapsulamiento implica el scope, pero no son lo mismo. Ten cuidado con eso. El scope es lo que el flujo de ejecución tiene disponible para consultar en este momento. Y el encapsulamiento, pues, es la idea de que una clase, como círculo, tenga atributos o métodos a los que solo ella y nadie más pueda acceder. Y sí, en efecto, aquí también tenemos de eso, pero lo vamos a ver la próxima clase. ¿Ok? Como para adelantarles la respuesta, básicamente tiene que ver con incluir rayas al piso. Una raya al piso implica que solamente ella y las clases que hereden de ella van a poder acceder a ese miembro. Mientras que dos rayas al piso indican que solamente ella y nadie más va a poder acceder a ese miembro. ¿Ok? Pero pues, bueno, eso como para responderle a Cristian, vamos a verlo en más detalle en la próxima clase. Y bueno, lo que decía Oscar es que se puede tener más de un constructor. No porque en Java es un lenguaje muy estricto. O sea, si este lenguaje es la loquera en cuanto a asignación de memoria, Java está en el puesto contrario.
A Java le tenemos que decir exactamente qué es lo que queremos todo el tiempo. Entonces tú ves en Java vas a tener tres constructores diferentes, porque en uno necesitas el radio, en el otro necesitas el radio y el perímetro, y en el otro necesitas el radio, el perímetro y el área. Y los tres hacen cosas diferentes y son códigos diferentes porque Java me obliga. Java me obliga a definir todo de la manera más clara y precisa posible. Pues aquí no. Aquí vamos a tener un único nombre. Ah, bueno, y para ser más claro con la respuesta, aquí no tiene sobrecarga porque si tú te das cuenta, un miembro solo tiene un nombre. No sé si se han dado cuenta todos de que yo digo, por ejemplo, getPerimetro.init. Bueno, .doc, perdón. Y eso me va a imprimir esta cadena de acá, ¿cierto? Entonces, lo que Oscar me está preguntando es si yo puedo tener más de un miembro, bueno, más de un método, que tenga el mismo nombre, pero que tenga diferentes atributos. Como entonces ya necesito esto y además quiero un formato. Quiero un formato en el que le voy a indicar al programa cómo se imprime. Pues no, no porque entonces si yo llamo esto, ¿a cuál de los dos me va a llamar? ¿Sí ven cuál es el problema? Aquí no hay atributos, aquí lo único que hay es una referencia. Y esa referencia es pues a alguno de estos dos. ¿Pero a cuál? Pero pues eso es un problema, solamente podemos tener uno. Por eso es que no existe la sobrecarga en Python. ¿Eso responde tu pregunta, Oscar? Listo. Perfecto, perfecto. ¿Y a todos los demás les quedó claro la explicación que dije ahí? Ok. Ah, listo. Bueno, ya dos personas no me preocupan tanto. Pero pues bueno. Yo sé que igual es medio feo escribir. Yo también tengo clases virtuales, sé cómo se siente. Pero pues bueno. Y listo. Eso sería todo lo que vamos a ver esta clase con respecto a miembros. Ya en la próxima clase vamos a ver qué es el encapsulamiento y eso. Pero pues no se preocupen por eso por el momento. Vamos a hablar sobre los métodos especiales o los métodos mágicos. Entonces, miren, el primero que aparece es ahí init. Y son métodos que todo objeto tiene y sirve para comportar, perdón, para controlar el comportamiento de las funciones y los operadores que están predeterminados en Python. Y pues bueno, eso sonará como medio loco, pero yo creo que el ejemplo más claro del mundo es este que aparece acá. Esto es un vector. ¿Qué es un vector? Bueno, un vector, para los que para los que no han visto álgebra lineal, pues es básicamente un conjunto de números, ¿cierto? Como una tupla, como decíamos antes la tupla. Entonces tenemos dos números que están relacionados, esos dos números juntos son un vector, ¿cierto? Pues para el caso de un vector con dos dimensiones. Entonces decimos, ok, es un vector con dos componentes, ¿sí ven? La primera línea que tenemos ahí de documentación. Y decimos, el inicializador va a recibir una X y una Y. Y los va a guardar dentro de sus propios atributos. C2.x, C2.y. ¿Cierto? Guardo el valor que me pasaron. Listo. Y ahora voy a definir la función add. ¿Y qué es add? Pues lo que hace es cómo se comporta el programa cuando utilizamos el operador de suma. Y para hacer eso, entonces vamos a decir yo mismo, ¿cierto? El self y otro. Ah, bueno, pues yo no sé por qué les sigo mostrando la presentación. Sí, para eso fue que escribí los códigos. A ver. Vector métodos especiales. Listo, entonces dice método especial para el operador de suma, ¿cierto? ¿Y qué va a hacer? Ok, voy a meterme a otro y le voy a decir, oiga otro, ¿cuál es su X? Y oiga otro, ¿cuál es su Y? Y voy a devolver un nuevo vector. Miren, ¿se acuerdan que así es como se construyen los objetos? Con el nombre de la clase y entre paréntesis los atributos esperados. ¿Y cuáles son los nuevos atributos? Bueno, le vamos a pasar la suma de X, de mi propio X, con el X del otro. Y eso va a cumplir el rol de X. ¿Sí ven? Primero se evalúa la suma y el valor se pasa al constructor. Y vamos a hacer exactamente lo mismo con Y. Mi Y y el Y del otro que me pasaron por parámetro.
Los voy a sumar los dos y los voy a meter en el constructor. Y el objeto que salga de ese constructor lo voy a retornar. Y entonces, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Por qué hice esta función tan extraña? Pues porque básicamente esto me permite utilizar el operador de suma. ¿Ven? Entonces yo aquí defino un vector 1 que va a tener en x2 y en y3 y voy a definir un vector 2 que va a tener en x3 y en y4. Y luego voy a definir un vector 3 que es la suma del vector 1 con el vector 2. Y entonces eso va a coger y va a decir, ok, vector 1 tiene 2 en x y vector 2 tiene 3 en x. 2 y 3 es 5. Entonces vector 3 va a tener 3 en x, perdón, 5. Va a tener 5 en x. Y en y, vector 1 tenía 3, vector 2 tenía 4. 4 más 3 es 7, si no estoy mal. Entonces vector 3 va a tener 7 en y. ¿Cierto? Vamos a probarlo. Y en efecto, tenemos un vector 2 con 5 y 7, los números que habíamos dicho. Y ustedes dirán, uy, wow, ¿por qué se imprimió eso en vez de imprimirse una cosa súper extraña? Como la posición que está en memoria. Seguramente eso es lo que se tendría que haber escrito, ¿cierto? No sé si ya habían intentado imprimir objetos antes y se encontraban con la mala sorpresa de que no les imprime un valor, sino que les dice, ese es el objeto de tipo vector 2 que está almacenado en la dirección de memoria, bla, 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 bla. Pues para indicarle a Python qué es lo que nosotros queremos que imprima, vamos a utilizar el método mágico repr, que viene de representación, ¿cierto? Y dice método especial para la impresión. Entonces decimos, va a devolver una cadena que va a tener vector 2 y entre paréntesis el valor de x y el valor de y del vector, ¿cierto? Entonces cuando le digamos a Python, Python, imprímeme vector 3, él va a decir, imprimir vector 3. Entonces me meto a vector 3 y utilizo el método representation, ¿cierto? ¿Qué hace? Pues devuelve esta cadena de acá, que es la que se está imprimiendo. Y finalmente hice el mismo ejemplo para la multiplicación. Entonces, cuando nosotros cojamos y multipliquemos un número, ya no nos va a devolver otro vector, sino que nos va a devolver un número flotante, un valor escalar. Y esto que estoy haciendo acá se le llama un producto punto. Lo van a ver en álgebra lineal. Pero pues básicamente significa, voy a coger el valor de cada componente, x y y, de cada objeto, los voy a multiplicar y luego voy a sumar esos productos. Entonces miren, mi propio x por el x del otro vector que me están dando, más mi propio y por el y del otro vector que me están dando. Entonces, si miramos acá abajo, decimos vector 1 por vector 2. Entonces, ¿qué esperamos que nos imprima? Decimos 2 por 3, ¿cierto? Nos indica acá. Primero los multiplico. 2 por 3 es 6. Y en este 3 por 4 es 12. Y listo, después que los multiplique, los sumo. Entonces 6 y 12 son 18. Cuando nosotros imprimamos lo que salga de esta operación, tendría que imprimirnos 18. Y ven, en efecto nos imprimió 18. Entonces, gracias a los métodos especiales o métodos mágicos, yo puedo definir el objeto, el comportamiento que va a tener mi objeto, los objetos de esta clase, de la clase que estoy definiendo, con el operador que utilicen, ¿sí? Add para la suma, que se traduce a, aquí se está pasando esto como, sí, esto que estamos haciendo aquí es como si estuviéramos haciendo vector 1 punto add vector 2. ¿Sí ven? Esto de aquí es exactamente lo mismo que esto de aquí. Y listo. Para eso sirven los métodos especiales o métodos mágicos. Aquí les pongo una lista de métodos que me parece que deberían tener en cuenta. Y pues aquí aparece qué es lo que hacen, ¿cierto? Entonces la suma x más y es lo mismo que decir x add y, ¿cierto?
Lo mismo para la resta, sub. Para la multiplicación, mul, que lo vimos también. Para la división, trueDiv. ¿Por qué trueDiv? Ah, bueno, porque es que div es otra cosa diferente en Python 3. No recuerdo muy bien la explicación exacta, pero pues siempre pueden buscarla por su cuenta. Pero si ustedes están utilizando Python 2, no es trueDiv, división verdadera, sino solamente div. Y para Python 3 cambiaron el nombre de ese método mágico a trueDiv. ¿Listo? Pues bueno, para la potenciación es exactamente lo mismo. Dos asteriscos, pues, bueno, que es lo que hace el método POW. Pero además no solamente tenemos los operadores, sino que también tenemos las funciones. Entonces, len, no les había enseñado esta función, lo que dice es, le vamos a pasar por dentro un objeto iterable o al parecer un objeto de cualquier tipo, como vemos aquí. Desde que definamos esta función vamos a poder utilizar esta función. Bueno, desde que definamos este método vamos a poder utilizar esta función con el objeto que tiene ese método y pues invoca eso. Y lo mismo para acceder al objeto. No lo recordé hoy, sino les mostré cómo acceder de nuevo al objeto en el recorderis de los primeros 10 minutos. Pero pues bueno, recuerden, se hace el nombre del objeto iterable o pues del objeto al que queremos acceder y entre corchetes la llave de acceso, ¿cierto? Ah, pues miren, aquí podemos utilizar el método mágico getItem con esa llave pues para definir el comportamiento que va a tener esto dentro del código. Y bueno, lo mismo para set, que es lo mismo de acceso, pero con la derecha, pues vamos a hacer una asignación, ¿cierto? Asignación por el operador de asignación. Y, miren, contains. ¿Cuál es joder, el comportamiento que va a pasar si utilizo el operador de pertenencia? ¿O qué pasa si le pido a Python que lo convierta a un objeto iterable? ¿O qué pasa si le pido a Python que me diga el siguiente valor? ¿Sí ven? Los métodos mágicos nos ayudan a definir el comportamiento de nuestra clase si los pasamos en estas funciones o si utilizamos estos operadores. Y listo. Esa es la clase de hoy. Como siempre, van a tener la documentación para que la revisen. Aquí está la documentación de los docstrings, la documentación de la programación orientada a objetos y la documentación de los métodos especiales. ¿Listo? Ahora les voy a decir cuál es el trabajo que van a tener para dentro de 2 semanas. Es un trabajo un poquito más largo, por eso tienen 2 semanas. Por cierto, yo me imagino que en este punto ya deben estar sintiendo el semestre, entonces les pido encarecidamente que se organicen. Este curso está hecho para ser de un crédito, eso quiere decir que por semana ustedes tendrían que dedicarle 2 horas de trabajo autónomo. Y eso sería si el curso fuera de 16 semanas, como el curso está condensado para 12, pues es un poquito más. Digamos que vamos a tener que trabajar 3 horas por semana. Pero pues entonces tengan eso en cuenta para que se organicen. Este trabajo es un poquito más largo, es un poquito más complejo, requiere más cosas que trabajar. ¿Dónde es que está? Acá está. Pero pues tampoco es nada del otro mundo. Entonces decimos, empresa de autos. Una empresa de autos requiere de tus servicios. Desean crear una automatización para la compra de autos personalizados. Lo que se podrá customizar del auto será el color, la velocidad máxima, el modelo. Y el carro debe tener un cierto precio. La empresa también ofrece servicios de mantenimiento donde se pueden cambiar esos parámetros. Entonces tienen que simular ese programa. Y entonces tenemos un menú donde podemos crear un nuevo auto y podemos editar los autos que ya creamos y podemos salir. Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio para pensar en qué implica hacer este programa. Entonces, lo más obvio es que vamos a necesitar un menú, ¿cierto? El menú. El menú tiene las 4 opciones las 3 opciones que nos están dando, ¿no? Listo. Bueno, pero entonces, ¿cómo creo un auto? ¿Qué implica crear un auto? Bueno, para eso voy a tener que crear una clase de auto, ¿cierto? Auto.
¿Y qué tiene el auto? Ah, miren, acá me están indicando qué es lo que tiene. Tiene un color, tiene una velocidad, tiene un modelo, pero aquí lo importante que quiero que vean y que lo que hace que este trabajo sea un poquito más complicado es que además tiene un precio. Precio. ¿Y qué define ese precio? El hecho de que haya un precio nos está indicando que color, velocidad y modelo tienen valores predefinidos. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque entonces cuando yo quiera calcular el precio, que lo voy a tener que hacer a través de un método que revise las cosas de manera dinámica y calcule el precio, pues yo necesito conocer esos valores predefinidos, ¿cierto? Porque entonces yo sé que el rojo cuesta 300 y el verde cuesta 400, ¿cierto? Necesito conocer esos valores y también tengo que garantizar que cuando yo cree el objeto, esos valores sean los valores que voy a tener, ¿cierto? Esos valores predefinidos. Yo no me puedo encontrar con un color como floripepiado, ¿cierto? No puedo permitirle al usuario que ingrese floripepiado porque pues floripepiado no es un color y cuando el programa vaya a mirar en la lista de colores cuánto cuesta floripepiado pues va a ser caput, ¿cierto? Entonces piensen en eso. El hecho de que haya un precio nos indica que tenemos que tener valores predeterminados y que tenemos que controlar que esos valores predeterminados sean los únicos valores usados, ¿cierto? Y listo, con eso ya resolvimos el primer menú. Pero ahora para el segundo menú nos están pidiendo editar auto, ¿cierto? ¿Y qué implica editarlo? Eso implica, primero, que tenemos que guardar cada auto que generemos. Y segundo, que tenemos que garantizar un flujo de acceso hacia él, ¿cierto? ¿Cómo se resuelve eso? ¿A alguien se le ocurre? No. Bueno, tampoco es tan complicado. No les voy a pedir. Eso se llama, lo que tú me estás preguntando se llama persistencia. Este archivo lo pueden hacer con persistencia volátil. Tampoco se compliquen tanto. La persistencia volátil es simplemente se almacena en la RAM y si yo lo cierro, entonces se pierde toda la información guardada. Eso es persistencia volátil. ¿Listo? Entonces para este archivo pueden hacer persistencia volátil, no se preocupen. Sí, justamente esa es la respuesta. Voy a tener que, por cada auto que yo genere, voy a tener que guardarlo en una lista. Y voy a tener que ser capaz de acceder a esa lista. Y bueno, ¿qué significa acceder? Significa que tengo que imprimir la información de esos autos. Ah, bueno. Y entonces yo cómo voy a identificar cada uno de esos autos. Cada auto debe tener un nombre o debe tener una identificación. ¿Cierto? Y pues bueno, voy a tener que cranearme las funciones que me ayuden a crear el auto y que me ayuden a escoger el auto y que me ayuden a modificar el auto. ¿Cierto? Entonces, quiero que se den cuenta de que en el momento en el que yo estoy diseñando mi programa, yo tengo que sentarme a hacer esto que hicimos en este caso. Tengo que sentarme a pensar qué implica cada cosa y a pensar una solución para esa cosa. Antes de siquiera hacer la primera línea de código, tengo que reconocer de qué tamaño va a ser mi programa y cuáles son las funciones que va a tener, cuáles son las cosas que van a interactuar dentro de él. Y pues bueno, ya esa era la pequeña advertencia que les quería dar. Igual tienen 2 semanas para hacerlo, entonces vayan adelantándolo de a poquitos. Y como siempre, no me canso de señalarlo, yo estoy disponible. Créanme que estoy disponible, créanme que no me pongo bravo. De hecho, a mí me gusta que me pidan ayuda, me gusta ver su interés. Y lo mismo con Kevin, ¿ok? Entonces, pues cuando me escriban no piensen como, ay, no, es que lo estoy escribiendo directamente, qué vergüenza. No, para nada, a mí no me molesta. E incluso puede ser que yo les diga, ah, ok, entonces hagamos una reunión, pues tampoco se agobien por eso. Porque pues cuando uno está trabajando con una persona es un poquito más fácil hacerlo a través de una reunión porque pues hay una respuesta directa, ¿cierto? Mientras que si hablamos únicamente por chat, pues o sea, seguramente sí me podrán hacer consultas
cortas que yo pueda responder y pues no volver a hablar, pero si necesitan el 100% de mi atención, pues seguramente sí les voy a decir reunámonos, entonces pues tampoco sientan vergüenza por eso. Estoy aquí esforzándome por tratar de generarles la mayor confianza, o sea, yo sé que sobre todo los chicos de primer semestre se deben sentir muy agobiados porque pues, hey, a programar uno no aprende en las 24 horas que tiene este curso, ¿sí? Entonces seguramente sí van a necesitar mucho apoyo y pues nada, yo si no quisiera darles ese apoyo no estaría dando este curso, ¿vale? Entonces no sientan vergüenza o no se agobien por pedir ayuda. Pues bueno, no sé si le tomaron un pantallazo a esto de acá, igual seguramente ustedes van a tener que hacer su propio modelo, van a tener que pensárselo ustedes también. Y listo, eso concluiría la clase de hoy. Y ahora, quiero preguntarles dos cosas. La primera es si quieren que les explique el ejercicio de la semana pasada, el ejercicio que subí. Y la segunda es... Bueno, no, la segunda no. Vamos, más bien les pregunto si quieren ver una explicación del ejercicio de la semana pasada o si quieren pasar únicamente a hacer este mismo proceso de desarrollo para el ejercicio de esta semana. Y no me refiero a este, sino me refiero al 2 porque pues sé que algunos de ustedes han tenido problemas ahí. Entonces los escucho. Sí que... Entonces no les muestro el de la semana pasada. No necesitan explicación adicional de ese, ¿sí? Y me refiero al uno, por cierto. Listo, ok. Entonces, veo que no hay tanto interés en el de la semana pasada, pero pues sí les voy a dar una pasada rápida. No lo voy a mirar en detalle. Ta, 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 tan, 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 ejemplos. Entonces, es muy... Uy, hijo de puta. Perdón, se cayó una cosa acá. Ya, perdonen esa. Listo, entonces, esto lo tenían todos. Primero tengo que llegar e importar la función randint o randrange, dependiendo de cuál quisiera de las dos, que estaba en el módulo random, ¿cierto? Ah, listo, entonces tengo que guardar ese número buscado y voy a tener un número que va a ser el que el jugador busca. Y por último voy a tener una variable para contar, ¿cierto? Entonces, aquí algunos de ustedes escogían hacerlo con la evaluación dentro del bucle y otros prefirieron hacerlo con un break. De cualquier manera les servía. Entonces le digo al usuario, a ver, dígame el número. Y aquí, algunos de ustedes no tenían esta parte. Sí me gustaría que le pusieran atención a la validación de datos bueno, en el ejercicio 2. Y entonces yo digo, hey, jugador, entonces dame un número y yo ese número lo voy a convertir. Entonces puede que el jugador metiera una A, puede que metiera un espacio, puede que no metiera nada. En ese caso, cuando yo trate de convertirlo a entero, ¡pum! Me va a estallar el programa. Yo le digo a eso hacer caput, ¿cierto? ¿Y cómo evito que eso suceda? Pues utilizando el except. Y si el programa llega a ser caput, entonces yo le voy a decir al usuario, oiga, usted no me dio ningún número, hágalo de nuevo. Y este continuo de acá le indica a Python, Python, no me interesa nada más del resto en esta iteración, por favor, pasa a la siguiente iteración. Entonces vuelvo al comienzo, le pido al usuario el número y él, esta vez si me hace caso, me da un 12 y cuando yo trate de mirar si hubo una excepción, no hubo una excepción, entonces sigo derecho, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, este continue pude habérmelo ahorrado si hubiera dicho else y hubiera intentado todo esto dentro de ese else, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, bueno, no hay problema, entonces se ejecuta lo que está contenido en el else. Pero ¿por qué no lo hago así? Bueno, muchachos, yo les quiero pedir que traten
de reducir al máximo sus nudos, ¿sí? Lo que está contenido, lo que está indentado. Si ustedes pueden hacer que o sea, bueno, que el programa simplemente vaya un continuo y no tienen que contener todo esto dentro de una sentencia condicional, dentro de una sentencia try except, es mejor que lo hagan así, porque eso reduce la complejidad del programa y nosotros siempre queremos reducir la complejidad del programa. ¿Listo? Y listo. Aquí ya muchos de ustedes sí tenían esta parte tal cual. Simplemente voy a aumentar el número de intentos. ¿Por qué no lo hago antes? Pues porque si el jugador no me da un número, pues eso no fue un intento, ¿cierto? Entonces únicamente aumento el número de intentos si recibí un número válido. Y ahora voy a guardar la diferencia. ¿Por qué valor absoluto? Porque voy a tener que mirar si está por encima en 200 o por debajo, ¿cierto? Puede ser que si mi número es 200 el jugador me dé 400 o me dé 0, ¿cierto? Y yo estoy perezoso, entonces no quiero ponerme aquí decir diferencia o diferencia menor a menos 200, por ejemplo. Por eso lo guardo con el valor absoluto. Valor absoluto me dice pues un número positivo y entonces así ya solo me preocupo por uno de los límites, que es el superior. Y ya, entonces bueno, mayor a 200 está frío, mayor a 100 está tibio, mayor a 50 está caliente y aquí mayor a 0, si es mayor a 0 quiere decir que no son el mismo número, ¿cierto? Y pues bueno, aquí si el número del jugador es mayor al buscado, entonces por arriba, y si no, entonces por debajo. ¿Ven? Pero entonces, ¿qué pasa? Si el número no, si la diferencia no es mayor a 0, quiere decir que son el mismo número, entonces le dice al jugador, hey jugador, aquí están los intentos. Y listo. Esa era una solución válida. La mayoría de ustedes tuvieron muy bien esta parte de acá. Algunos de ustedes se equivocaban definiendo los intervalos. Cuando ustedes les den una serie de requerimientos, siempre tienen que seguirlos al pie de la letra. No es lo mismo decir mayor a 200 que decir mayor o igual a 200. ¿Listo? Y listo. La mayoría de ustedes pecaron fue de no hacer la validación. Por favor, hagan validación en este caso. Algunos de ustedes pecaron porque no pusieron el valor absoluto o solamente miraban la diferencia por arriba. Es decir, si el número era 400 y yo ponía 600 funcionaba, pero si ponía 200, que está 200 por debajo, no funcionaba. Y pues ya, esto era. Entonces, ahora vamos a sentarnos a pensar qué implica el ejercicio 2, ¿cierto? Jaja, ya vieron que ya está hecho, pero no lo van a ver hasta la próxima semana. Bueno, entonces, ¿cuál es la tarea? La tarea es calculadora científica. Y dice, tiene que tener el siguiente menú. Uno, dividir dos números y decir si su resultado es entero. 2, mostrarme el factorial de un número. Y 3, hacer la serie Fibonacci en n número. Entonces, ahí el ejemplo dice, si yo digo n de 7, me tiene que volver 13. Si digo n de 8, me tiene que volver 21. Y una cosa que yo les dije era que también tenían que darle la opción al usuario de salir. Entonces, además de las 3 que están acá, tienen que darle la opción al usuario de salir. ¿Listo? En el 1 la entrada es entera. Pues mira, aquí hay una cosa y es que nosotros tenemos que dejar todo explícito, ¿sí? Entonces, si yo no les estoy diciendo a ustedes dividir un número, sí, si no les estoy diciendo que tiene que ser entero, ustedes pueden asumir que tiene que ser entero, pero si es así, tienen que decirlo en el programa. Entonces, como que, ah, qué pena, parce, es que yo solo computo números enteros, ¿sí? Listo. Vale, entonces, así como hicimos con el ejercicio de ahorita, vamos a mirar qué implica cada una de estas cosas. Entonces, lo primero que me están diciendo y lo más obvio es que voy a tener un menú, ¿cierto? Y me dicen, ah, listo, el menú tiene una opción, tiene una segunda opción, tiene una tercera opción y tiene una cuarta opción que es para salir. ¿Listo? Ah, listo, ya tengo diseñado el menú. Ahora me están diciendo que tengo que hacer una opción que sea dividir dos números. Ah, bueno, entonces a ver, en mi menú yo... No, no es obligatorio.
no es obligatorio. Es la forma más fácil, ¿sí? Porque pues no tienes que colocar tanto el if o else, sino que pues puedes saltar directamente utilizando el match. Pero pues tú puedes obviarlo, no te preocupes por eso. Entonces, ay, oigan, este trabajo se trata sobre funciones, ¿no? Entonces yo me imagino que este man lo que quiere que yo haga es que coja y diga, lo uno es una función. Ah, bueno, entonces una función para divisiones. ¿Qué implica esa función? Ok, voy a dividir dos números y si división, bueno, si la división es entera, decirlo. Ah, listo. Bueno, no me voy a concentrar más en esto porque tengo que planear todo un programa, entonces voy a seguir adelante. ¿Qué implica el segundo? Ah, bueno, entonces es el factorial de un número, ¿no? Ok. Función para factorial de un número. No, Oscar, el match es para Python 3.10. Antes de eso esa cosa no existía. Entonces, pues, hey, get with the times. Y si no, pues utiliza el else. Entonces, factorial de un número. Y aquí es donde decimos, ¿qué es un factorial? Porque como nosotros como programadores tenemos que asegurarnos de hacer las cosas como planificándolo absolutamente todo. Entonces, ¿qué es un factorial? Cuando yo pienso en factorial, y bueno, aquí una cosa es que este man me está diciendo que yo tengo que codificar el algoritmo. Entonces, ya volviendo a la pregunta de Daniel, yo digo, pues parce, yo no me voy a complicar la vida, no me voy a poner a buscar factoriales de números decimales, no. Le voy a decir al usuario, solamente le recibo números enteros. ¿Listo? Y después dicen, venga, ¿y el factorial de cero cuánto es? Es uno, todo bien, pero ¿y el de números menores a cero? Esa vaina no existe, ¿no? Entonces tengo que tenerlo en cuenta. Si el usuario, bueno, tener en cuenta números menores a cero, ¿cierto? ¿Tengo que tener algo más en cuenta? Mm, ok, números enteros, habíamos dicho, ¿no? Números solo enteros. Y bueno, ¿hay otra cosa que puede hacer que esto haga caput? Pues tal vez no caput, pero antes estábamos hablando de que los números no son números reales, sino aproximaciones hechas con bits, ¿no? ¿Qué pasa si las multiplicaciones comienzan a hacerse tan grandes que ya no puedo encontrar un número preciso? No, parce, un número factorial de 10 millones no lo podría encontrar. Y si lo pudiera encontrar sería un proceso demasiado largo. Entonces, tras de que es un proceso demasiado largo y no encuentro un número, o sé que no voy a tener un número exacto, pues no, voy a colocarle un techo. No números mayores a mi límite. ¿Cierto? Listo, terminé. Ya pensé en todas las cosas para factorial. Yo creo que sí. Si algo, voy a resolverlo cuando lo esté codificando. Pasemos a ver Fibonacci. Entonces, ¿qué implica esto? Me están pidiendo, listo, números enteros. Aquí si me siento, no voy a recibir que nada que no sea un número entero. Entonces, verificar número entero. ¿Qué más tengo que mirar? Esta mañana estaban hablando en el grupo de que si Fibonacci de 1, Fibonacci de 2, 0, 1, ¿no? Bueno, entonces voy a buscar en internet, bla, 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 y voy a decir cuánto es Fibonacci de 0, cuánto es Fibonacci de 1, ¿cierto? Ya, decidí que Fibonacci de 1 es 1 y que Fibonacci de 1, que Fibonacci de 1 es 1 y que Fibonacci de 2 es 1. Pero ¿qué pasa si el usuario decide meter 0? Bueno, está bien. Digamos que Fibonacci de 0 es 0. Y pues bueno, ya para números más grandes, ya cada uno hará su algoritmo, no sé cómo lo hagan. Pero finalmente, lo último que tienen que tener en cuenta es qué pasa si el usuario mete Fibonacci de menos 1. Por ejemplo, o de menos 2 o de menos 3. ¿Qué pasa? Pues no le puedo dar un valor, ¿cierto? Y aquí yo puedo escoger. Puedo decir,
no sé, Fibonacci de -3 es cero. No sé qué tan válido sea eso. Yo diría que no, ¿cierto? Pero pues el punto es que no quiero que mi programa haga caput. Quiero evitar los ciclos infinitos. Quiero evitar bla, 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 bla. Pues bueno, voy a decir que es cero. No sé qué tan correcto sea eso. O puedo decir, no voy a aceptar números menores a cero. O puedo decir, no voy a aceptar números menores o iguales a cero. ¿Cierto? Y listo. Ya. Diseñé mi programa. Ya pensé en todos los casos que voy a tener en cuenta. Ya pensé en todos los requerimientos que me están dando. Me voy a poner a codificar. Quiero que lo último que tengan en cuenta es que cuando yo y esto es una recomendación que supongo que podrían perfectamente inventarse una forma de que no sea necesaria, pero pues es una recomendación. Es que cuando yo coja acá y diga definir menú, ¿cierto? Menú. Y entonces, bueno, eh, todo lo del menú. Y entonces aquí le digo, no sé, si escojo un match, si escojo un else, lo que sea, pues no importa, voy a decir si el usuario escoge la primera función. Entonces, vengo acá y digo primera función. O bueno, la primera función era la división, ¿no? División. Listo, estoy llamando a la división. Y entonces aquí abajo voy a decir, ah, bueno, la división era definir división. Y listo, en este punto todo estaría perfectamente, ¿cierto? Todo bien. Y entonces aquí yo abajo diría menú, voy a llamar al menú y esto va a funcionar de forma secuencial, ¿cierto? Entonces, el programa carga en su memoria la definición de menú y luego carga en su memoria la definición de división y cuando yo lo llame aquí no voy a tener ningún problema, ¿cierto? Ya está todo cargado en memoria. Pero ¿qué pasa si yo llego aquí y llamo menú? Pues entonces, yo cargo en memoria el menú y luego digo, ay, me dicen que ejecute menú. Y entonces cuando llegue aquí a la línea 4 porque el usuario escogió la primera misión, pues ¿qué va a pasar? Voy a tener una excepción. ¿Por qué voy a tener una excepción? Pues porque yo nunca cargué división, ¿cierto? Piensen que son el programa, el flujo de programa. Entonces, me dicen, en la línea 1 cargo esto. En la línea 6 me devuelvo y ejecuto lo que cargué. Y en la línea 4 tengo que ejecutar división. Pero ¿qué es división si yo nunca lo cargué en memoria? ¿Sí ven? Siempre tienen que tener en cuenta el flujo de ejecución de su programa. Entonces yo vengo aquí, digo menú. Uno de ustedes me contactó más temprano. eh, no sé si fue hoy o ayer, no me acuerdo, pero el punto es que tenía un bucle while, o sea, no había dicho menú, no definió una función de menú, sino que dijo acá, listo, entonces while, ¿cierto? Tengo que hacer un bucle, ¿cierto? Es normal. Pero pues si yo vengo acá, cuando llame división, ¿qué va a pasar? Programa me va a decir, ¿qué putas es división? ¿Cierto? Y entonces yo como programador voy a decir, ¿por qué me está diciendo que es división si está claramente definido acá abajo? Pues porque el bucle de ejecución nunca llegó ahí, ¿cierto? Estoy aquí dentro de este while y dentro del while voy a ejecutar división, pero pues no sé qué es división. Para poder saber qué es división, tendría que haberlo puesto antes. ¿Listo, muchachos? ¿Está claro? ¿Ya se sienten un poquito más en condiciones de hacer el trabajo de esta semana? Listo, profe. Sí, señor. Vale, ok. Como siempre, estoy atento a todas sus dudas y pueden escribirme. Pues sí, cuídense de la hora. Seguramente les voy a responder, pero pues ahí respeten. Y bueno, entonces cuídense muchachos. Nos vemos la otra semana. Listo, gracias. Nos vemos la otra semana.